Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes, el pastor Alex Ruiz. En la Biblia hay una historia muy particular que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, la cual quiero resumir. Pero antes de ir directamente a esta historia, los quiero colocar en contexto. El pueblo de Israel, en sus inicios, era una nación gobernada por Dios mismo, pero ellos se rebelaron contra él, lo rechazaron y pidieron ser gobernados por un hombre, por un rey de carne y hueso, como todos los demás pueblos. Y así fue elegido el rey Saúl, el primer rey de Israel. Sin embargo, después de un muy corto periodo de tiempo de hacer las cosas bien, este rey comienza a hacer las cosas muy, pero muy mal, al punto que es rechazado completamente por Dios. Ahora es donde entra en escena nuestra historia, la del primer libro de Samuel, capítulo 16. El profeta Samuel es llamado por Dios para ungir, es decir, para reconocer y declarar como nuevo rey a alguien más. Pero este nuevo rey ya no será elegido por los hombres como Saúl, sino por Dios mismo. Así que Samuel es guiado por Dios a la casa de un hombre llamado Isaí, el cual tiene 8 hijos. Entonces Samuel obedece a Dios y cuando llega a la casa de Isaí, le sucede algo que es muy seguro nos ha pasado a todos nosotros. Se deja llevar de las apariencias. Y ya todos conocemos el dicho, que es muy cierto: las apariencias engañan. Samuel cree que el nuevo rey será el hijo mayor de Isaí, que es grande, fuerte y bien parecido, al igual que aconteció con Saúl. Es por esto que Dios le dice que no se deje llevar como todos los demás hombres, solo por las apariencias. La idea precisamente es hacer las cosas diferente. Así que finalmente el que es ungido como rey es la persona menos probable, el hijo menor de Isaí, el que no era tenido muy en cuenta, el que era menospreciado, de quien no se esperaba mucho. Pero este es quien luego se convierte en el rey humanamente hablando más importante de la nación de Israel, el rey David. Un hombre que, a pesar de sus fallas, llevó a la nación a su más grande gloria. Un hombre que, a pesar de sus errores, Dios mismo dice de él que fue un hombre conforme a su corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? Bueno, realmente muchísimo. La gracia es algo que de seguro es mencionado en ocasiones por los cristianos. A lo mejor hemos escuchado de la gracia y tenemos una idea, o por el contrario, quizá nunca hemos escuchado de ella, pero también puede ser que de verdad la conozcamos. Sin embargo, en términos generales, la gracia parece el hijo menor de Isaí. Parece algo que se usa solo cuando hay algunas conveniencias de por medio. La gracia, aunque pueda ser conocida por algunos, a la vez es demasiado desconocida por muchos, menospreciada por otros, ignorada y hasta rechazada. De hecho, la gracia, tristemente, muchas veces es malinterpretada. Sin embargo, para Dios, la gracia es su principal herramienta. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 14, hablando acerca de Jesucristo, dice que estaba lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la gracia es equiparada con Jesucristo mismo, con su obra de salvación. Por eso, aunque la gracia es comúnmente conocida como un favor inmerecido, es quizá la traducción que más se conoce de esta palabra maravillosa, es decir, como recibir algo grande sin mérito alguno. Y realmente esto es verdad.
Aún así hay mucho más. De hecho, se puede traducir mejor como el amor inagotable de Dios. Es decir, no solo dar algo a alguien que no lo merece, sino también hacer tal cosa, dar ese regalo con todo el corazón, con amor verdadero. Como con David, realmente Dios estaba mostrando su amor inagotable a un pueblo que realmente lo había rechazado y que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado al tener un rey malo. Pero ahora Dios quería darles un rey conforme a su propio corazón, que los llevara por el buen camino, que los gobernara con justicia, con rectitud. Pero no sería como los hombres lo pensarían. No sería por las apariencias, sino por la obra misma de Dios. Fue para esto que Dios eligió a David, y fue precisamente para mostrar su gracia sublime que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, hasta este mundo. Es así como Dios lo ha hecho, es así como Dios ha mostrado su gracia maravillosa. Pero, ¿realmente entendemos esta verdad? ¿Le damos el valor real que se merece? ¿Sabemos cuán grande es lo que Dios ha hecho por nosotros y que es solo por gracia? Es por esto que queremos compartir una serie de 5 enseñanzas, la cual hemos titulado Gracia Verdadera, porque queremos que juntos veamos esta verdad maravillosa a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra gloriosa. Así que la primera de estas enseñanzas, la cual veremos hoy, se titula Conociendo el regalo de la gracia. Así que, ¿de qué se trata esta gracia? Quizá la conozco o por el contrario no tengo ni idea de ella. Quizá la he ignorado, quizá la he menospreciado, hasta podría ser que la haya rechazado. Pero la gracia es el más grande regalo que Dios mismo tiene para darnos. Y hay muchos lugares en la Biblia donde podemos ir para comprender la gracia de Dios. Pero creo que hay uno en particular que nos habla de una manera muy especial. Es la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. El pasaje en particular se encuentra en el capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y hoy nos ocuparemos solo de una pequeña parte al comienzo de este hermoso pasaje de la Biblia. Dios los salvó por su gracia. Lo primero que nos enseña allí la palabra de Dios es que quien salva es Dios. Quienes estamos perdidos somos nosotros y necesitamos con urgencia a alguien que nos salve. Ahora, no sé si alguien ha estado en una situación de peligro e impotencia y ha necesitado a alguien que lo salve. Aún así, podríamos intentar imaginarlo. No sé si alguien alguna vez ha estado en peligro de ahogarse y ha necesitado a alguien que lo rescate de las aguas, o quizá en un incendio o en una avalancha. En fin, las ilustraciones pueden ser muchas, y aunque no hayamos estado directamente nunca en una de estas situaciones, solo imaginarlo es angustiante. De seguro nadie quisiera vivir algo así. Pero lo interesante es que en medio de estas situaciones y otras parecidas, necesitamos a alguien que nos ayude. Sin embargo, en esta situación en particular que nos enseña la Biblia, en esta salvación de la cual nos enseña la palabra de Dios, es claro que solo Dios puede salvar. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de intervenir. Porque aquí no necesitamos un salvavidas que nos ayude para ser salvados de ahogarnos, o un bombero que nos ayude con el fuego o la inundación. Aquí necesitamos una obra monumental de parte de Dios y solo de Él. Así que nosotros necesitamos ser salvados, pero este milagro solo lo puede hacer Dios. ¿Y por qué? Porque
porque precisamente aquí la palabra de Dios nos confronta con la siguiente pregunta. Dios los salvó por su gracia. Entonces, ¿de qué me salvó Dios? ¿O de qué necesito ser salvado? Y aquí podríamos pensar que tú y yo podemos colocar las situaciones posibles. Alguien quizá pueda pensar que en este preciso momento necesita que Dios lo salve, que Dios salve su matrimonio, si es que está en conflicto. O quizá alguien piense que necesita que Dios le salve la vida, ya que está sufriendo una enfermedad terrible. A lo mejor, alguien podría pensar que lo que está en peligro son sus finanzas, así que necesita que Dios lo salve en esta área. Sin embargo, no es de esto de lo que nos habla la palabra de Dios. Aunque todas esas cosas se perdieran o se recuperaran, aunque Dios nos ayudara en todas y cada una de estas situaciones, la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación que tú y yo necesitamos, urgente, de parte de Dios, tiene que ver con algo muchísimo mayor, con algo realmente grave. El apóstol Pablo ya lo ha dicho en los versículos anteriores, allí, en la misma carta de Efesios, en el mismo capítulo 2. Pensemos, por ejemplo, en lo que nos dice al principio, en los versículos 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es cierto, como ya dijimos, que si así Dios lo quiere, Él podría ayudarnos si nuestro matrimonio está en conflicto. Por supuesto, podría ser que Dios tuviera misericordia y nos sanara esa enfermedad que nos aqueja. O también Dios podría ocuparse de nuestras finanzas. Claro que sí, Él puede hacer esas cosas y mucho más. Sin embargo, es necesario que Dios abra nuestros ojos, que Dios toque nuestro corazón para que podamos ver el problema real de nosotros, los seres humanos. Y es que es más grande que un problema físico, que un problema social, económico. El problema real, el caos, el conflicto del cual necesitamos desesperadamente ser rescatados, salvados por la mano poderosa de Dios. El desastre cósmico en el que estamos envueltos todos los seres humanos es la muerte, y no cualquier clase de muerte, la muerte espiritual. Pero, ¿lo vemos realmente de esa manera? Sin la gracia de Dios, que es dada en Jesucristo, todos los seres humanos estamos completa y eternamente separados de Dios, muertos para Dios. Esa es la muerte más terrible. De hecho, todos los problemas en este universo vienen precisamente por esta causa. Sin importar quién sea, cada ser humano en esta tierra nace muerto en pecado. Pablo también lo dijo en Romanos capítulo 3 versículo 23 de esta manera: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos estamos separados de Él, merecemos su rechazo completo. Pensemos en esto, solo basta con crecer un poco físicamente y ver cómo nuestra vida se caracteriza por la desobediencia a Dios. Nos alejamos de Él, realmente no lo tenemos en cuenta, no lo buscamos, no lo deseamos para vivir para Él, para su gloria, para su honra, para obedecerlo. Y esta es la muerte, esta es la separación, este es el juicio de Dios que viene sobre nuestra vida a causa de nuestros muchos pecados. De hecho, es una vida de pecado, que no es vida, sino muerte delante de Dios. Así que, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no es culpable delante de Dios? Entonces, todos necesitamos un Salvador. Es tanto así que allí Pablo dice que cuando vivimos así, lejos de Dios en el pecado, realmente vivimos para obedecer al diablo. Y bueno, eso suena muy fuerte, pero es verdad. De hecho, solo cuando comprendemos esto es que nos damos cuenta de cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador.
quizá nunca lo hemos visto de esta manera. A lo mejor no nos hemos dado cuenta que si no vivimos para Dios y para obedecerlo, entonces estamos obedeciendo al mismo diablo. Pero es así como nos lo muestra la palabra de Dios. De hecho, allí mismo dice que es el mismo diablo, su poder, su espíritu, quien actúa en el corazón del hombre que vive lejos de Dios. Así que es de esta manera que realmente nos damos cuenta de que solo Dios nos puede salvar. Es una condición terrible. Solo Dios puede hacer un milagro verdadero en nuestros corazones. Si Dios no nos salva, seguiremos muertos en el pecado. Si Dios no nos salva, seguiremos obedeciendo al diablo, quizás sin siquiera darnos cuenta. Si Dios no nos salva, nuestro corazón seguirá cautivo por la maldad. Seguirá siendo influenciado por el pecado, por el mismo diablo. Realmente estamos perdidos sin Dios. Realmente necesitamos un Salvador. Pero de nuevo, necesitamos leerlo. Dios lo salvó por su gracia. Esa es la gracia. Ese es el favor de Dios para nosotros. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y es algo que no merecemos. Es algo que no podemos ganarnos. Es algo que no podemos comprar. Es algo que recibimos solo por gracia. Esta es la gracia que personas como tú y como yo, que nacimos muertos, que le hemos fallado tanto a Dios, que a personas como tú y como yo, que sin darnos cuenta, vivíamos solo para el pecado, estando bajo la influencia del mismo diablo, a estos pecadores sin esperanza, es a quienes Dios los ha salvado al mostrarles su gracia, su amor inagotable. Solo Dios nos puede dejar ver que nuestro mayor problema no es de salud, emocional, económico o social. Aunque realmente estos son problemas en la vida del ser humano, pero realmente el problema mayor es espiritual. Pero esto es lo glorioso del Evangelio. Pero esto es lo glorioso de la gracia. Dios nos muestra el problema, claro que sí, pero Él mismo nos da la solución a este problema. Dios lo salvó por su gracia. Gracia es que sin merecerlo, Dios nos ha dado vida. Gracia es que sin desearlo nosotros a Él, Dios nos ha amado y nos ha rescatado de las garras del mismo diablo. Gracia es que cuando vivíamos solo para nosotros mismos, para el pecado y la maldad, presa del enemigo de nuestras almas, aún sin siquiera darnos cuenta, entonces Dios irrumpe en nuestras vidas y nos muestra su favor. Hace un milagro glorioso y a estos pecadores perdidos los salva. Y no por compromiso o pesar, sino con todo el corazón, con amor verdadero. De hecho, lo hace no de cualquier manera, sino de la forma más inimaginable. Este Dios lleno de gracia para con la humanidad perdida, envió a su propio Hijo desde el mismo cielo a esta tierra a salvarnos. ¿Será que puede haber un milagro más impresionante? ¿Será que puede haber un milagro más grande? ¿Será que puede existir una obra más gloriosa? Nuevamente, volviendo al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16 dice que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo hizo por amor. Esta es la gracia maravillosa. Esta es la manera en la que Dios nos ha mostrado su mayor amor, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, para que ahora ya no vivamos más para el pecado, sino para la justicia de Dios. Dios envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, para rescatarnos del diablo y hacernos hijos de Dios. Él envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, para darnos vida, vida abundante. Él envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, para que, sin importar si en esta tierra tenemos mucho o poco, tengamos segura una herencia eterna en el mismo cielo donde ahora está nuestro Salvador. Esta es la gracia. Esta es la gracia verdadera. Pero es aquí donde surge la mayor pregunta de todas. ¿Lo entendemos de esta manera? ¿Lo hemos visto así?
Puedo decir, sé que Dios me ama con amor eterno porque me ha salvado. Puedo decir con el corazón que Dios ha hecho el milagro más grande en mi vida al darme vida nueva cuando estaba muerto en mis pecados. Puedo decir que Jesucristo, muriendo por mí, es el más grande regalo que mi Padre Celestial me ha dado. Es por esto que la gracia es la mayor necesidad de todo ser humano. Porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la gracia, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, no importa si soy rico o pobre, necesito la gracia de Dios, necesito un Salvador. No importa si soy hombre o mujer, educado o iletrado, no importa si estoy casado o soltero, si soy joven o viejo, no importa si estoy físicamente sano o enfermo, si mi economía es abundante o escasa, necesito la gracia de Dios, necesito un Salvador. Ni siquiera importa si tengo religión o no la tengo, todos, sin excepción alguna, necesitamos a Dios. Necesitamos su gracia porque necesitamos un Salvador que nos resucite, un Salvador que nos dé vida eterna, un Salvador que nos libere del mismo diablo, del pecado, un Salvador que nos lleve seguros al cielo. Y solo en Jesucristo lo podemos encontrar. Y es por gracia. Entonces, ¿hay una necesidad mayor en nuestras vidas que esta? ¿Será que hay una petición más grande que podamos hacer a Dios que pedir por su gracia en nuestras vidas? Pero lo mejor de todo es que hoy podemos recibir esta gracia maravillosa, esta vida de parte de Dios. Hoy podemos ser libres de la muerte que trae el pecado. Hoy podemos ser libres del mismo diablo y convertirnos en hijos de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y si ya tengo a Cristo, entonces lo tengo todo. Y la gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas. Su amor nos ha abrazado y nos sostendrá día tras día hasta el final. Porque, como al principio en la historia del rey David, el rey elegido por Dios para traer libertad a su pueblo, Dios nos ha dado un nuevo rey en nuestras vidas, en nuestros corazones. De hecho, el verdadero y único rey, el ungido, quien cuando vino a esta tierra fue menospreciado, tenido en poco por sus propios hermanos, al punto que lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. Pero ha sido de esta manera que Dios nos ha mostrado y dado su gracia maravillosa a todo el que la quiera recibir. Es por esto que solo podemos alabar a Dios y vivir para Él en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios de la gracia. Es por esto que, al comprender la gracia verdadera, solo podemos adorar a nuestro Padre Celestial y agradecer por tan grande verdad. Él perdona nuestros pecados. Él nos lleva a la obediencia. Él nos da vida eterna. Él nos liberta del enemigo y Él hace todo esto por medio de Cristo y nos lo regala con todo el corazón para que lo alabemos por tan grande salvación. Esta es la verdad que debemos creer. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia verdadera. Si Dios nos ha dado su gracia, nos lo ha dado todo. Y es que la gracia de Dios es gratuita para quien la recibe, pero demasiado costosa para quien la da. Tú y yo recibimos tan grande favor, sin merecerlo y sin pagar por ello. Pero a Dios le costó todo. Le costó la vida de su propio Hijo en una cruz para traer salvación a estos pecadores. ¿Cómo podemos responder entonces a esta gracia, sino solo en gratitud y oración a este Dios que nos salvó? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te pedimos que, si aún no hemos visto la maravilla de tu gracia, nos asombres con esta verdad, pero mayor aún que la podamos experimentar. Padre, que alabemos tu nombre cada día por esta gracia bendita, que podamos vivir en obediencia a tu verdad, entendiendo que hemos sido libres del pecado y la maldad. Que exaltemos tu nombre al agradecer cada día por la vida nueva que nos das, por la vida eterna que nos has regalado. Que el motivo de gozo y alegría nuestro sea saber que podemos llamarte Padre, Padre nuestro, por lo que tu amado Hijo, el unigénito, hizo en esa cruz para salvarnos y así libertarnos de las garras del mismo diablo.
Padre, que si esto no fuera verdad en nuestras vidas, entonces podamos comprender que esta es nuestra mayor necesidad y que así vengamos a ti rogando por esta gracia. Pero si ya hemos experimentado este gran milagro, Padre, que sigamos creciendo en tu gracia y verdad al conocer cada día más lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. Padre, que si hemos desconocido tu gracia, la hemos menospreciado, ignorado o rechazado, que esta verdad maravillosa nos cautive y aliente cada día nuestros corazones. Finalmente, Padre, permite que no solo nosotros experimentemos esta gracia, sino que muchos más puedan participar de esta gran verdad. Permite por favor que este mensaje llegue hasta nuestros corazones y que tu palabra obre conforme a tu propósito en el poder de tu Espíritu, para honra y gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Pueden contactarnos vía correo electrónico a eldespertardelagracia@outlook.com. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.